creo que ya está bien. Entonces vieron domingo, rango, superficies cuadráticas. Y no vieron las funciones, obviamente debieron haber visto las funciones. Ah, bueno, sí. Gracias, Juan. Entonces, pueden poner cualquier cálculo integral, está bien. Trabajo de superficies cuadráticas, métodos de trazas, curvas y superficies de nieve. Bueno, sí, eso es lo que se ve en una primera instancia. Bueno, entonces les comento de qué va el cálculo en varias variables. Ahí se ve. Bueno, si se desconecta la cámara me avisan. Bueno, creo que ya aquí tengo un problema. Vamos a dejar conectar al computador, entonces les voy comentando. El curso de cálculo en varias variables va centrado pues al cálculo en muchas variables, valga la redundancia. Entonces, toda la primera parte del curso es simplemente como volver a ver cálculo diferencial, pero agregándole más variables, más dimensiones. La segunda parte del curso es como ver integral en muchas más variables, en otras dimensiones. Y la tercera parte del curso, que ahí sí es cálculo, o mejor dicho, cálculo vectorial, ahí es donde aprenderemos lo más importante del curso, que son los teoremas de Stokes, de Green, el teorema de Gauss, que son muy importantes para los ingenieros eléctricos, físicos, no, casi que para todas las ingenierías. Son muy importantes esos últimos temitas y en general todo el curso, entonces para que le pongan mucho ojo y tomen buenas notas. Entonces, como les venía diciendo, toda la primera parte del curso es como volver a ver cálculo diferencial, pero ya con un poquito más de picante, un poquito más complejo. Entonces, si recuerdan de cálculo diferencial, empezamos aprendiendo lo que es una función, cómo se ve gráficamente, cuál es el dominio, cómo calcular ese dominio. Y eso es lo mismo que vamos a empezar a hacer aquí en cálculo en varias variables. De cómo identificar esas funciones, que eso sí, pues ya es pura experiencia, pues, para identificar que un paraboloide, que un elipsoide, es que hay muchas, ya me olvidaron. Y cómo calcular los dominios, eso sí ya es pues práctica, y es aplicar las mismas ideas de cálculo diferencial, pero agregándole otra dimensión. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cómo se define una función en dos variables? ¿O cuál es el significado de esa función? Entonces, aquí en el curso se va a volver un poquito repetitivo porque siempre empiezan recordando la definición de cálculo diferencial, la definición en una variable, en una dimensión, y luego hacen el paralelo o la comparación para dos o tres dimensiones. Entonces, yo no sé si recuerdan, espero que sí. El que no me dice y tratamos de aclarar. En cálculo diferencial vimos que una función es algo por el estilo f de x. La función me quiere decir que me está dependiendo de una variable y que tiene un dominio. Esa función tiene dos características. Tiene un dominio, que son los puntos en el eje x, prácticamente, y el rango son esas proyecciones o esos puntos que me da el dominio a la función. Entonces, simplemente quiero que recuerden, es como, rango eran los puntos en los y, dominio en los x. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le aumento una dimensión a este problema de la función? Es que si yo le agrego otra dimensión, ya cambiamos esta para acá, x, y y, z. Si yo le aumento una dimensión, ya estaríamos en un plano tridimensional. No sé, aquí disculpan mis dibujitos. Y lo que quiere decir el dominio ya es esa proyección de toda la función al plano XY. ¿Qué pasa? El dominio en cálculo diferencial simplemente era un conjuntico de puntos, era un intervalo que podía ser abierto o cerrado. Entonces nosotros definíamos el dominio como las X pertenecientes al intervalo, no sé, 0, 5. Y ese era el dominio de esa función en el caso unidimensional.
¿Qué pasa en el caso bidimensional? Cuando ya la función no depende de x, sino que depende de y. O sea, los puntos de esa función van a depender donde yo esté parado en el plano XY, en un punto X, Y. Y esa proyección a la función va a ser el rango. Simplemente le agregamos una dimensión al dominio. Y esta pues sería z o igual f de x, y. ¿Hay alguna pregunta destacada? Bueno, recargo el marcador. A ver, quiero que me digan, pues, porque cuando uno es toda esta primera parte, a veces se confunde, como que no le da la imaginación, porque ya estamos muy acostumbrados a depender de las gráficas, pero aquí a veces ya es más difícil imaginarse eso. Pero también les iba a decir, para este curso es muy importante, pues, el que tenga imaginación, se le pueden facilitar las cosas. Pero eso no quiere decir que el que no la tenga, pues, va a ser imposible e inganable, ¿no? El curso no es fácil, pero es muy trabajable, es muy ganable. Y es que estudiarlo. Entonces, muchachos, de momento hasta aquí vamos bien con la definición de una función. Entonces, si nosotros agregamos otra variable a la función, digamos que ya no tenemos una función de 2 variables, sino una función de 3 variables, o sea, una función que depende de x, y y z. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Dónde va a estar esa gráfica contenida? ¿En qué espacio? ¿Va a estar en un espacio tridimensional, un bidimensional o en qué espacio geométrico va a estar esta función de 3 variables? ¿Cómo sería tetradimensional? Alejandro, ¿qué más? ¿Bien o qué? Todo bien, pibe. Qué alegría verlo por acá. ¿Qué pasa, muchachos? Cuando aquí en cálculo, la mayoría de funciones que vamos a trabajar van a ser bidimensionales, porque esas bidimensionales están contenidas en R3, o sea, en el espacio tridimensional donde habitamos nosotros. Si nosotros agregamos otra dimensión a la función, ya estaríamos en un espacio de 4 dimensiones. Y muchachos, eso ya no lo podemos graficar, ya eso es imposible pues de ver a nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que se hace prácticamente aquí? Adelantándonos un poquitico. Se dice que esta función de 3 de 3 variables es el tiempo. O sea, el tiempo ya sería la cuarta dimensión. Y si nosotros tenemos ya una función de 3 variables, teniendo en cuenta la función como el tiempo, entonces ya sí podríamos graficar esa función o esa figura geométrica en el espacio tridimensional, pero como desplazándose en el tiempo. Y ahí ya estarían, por así decirlo, entre comillas, contenidas las 4 dimensiones. Pero las funciones que en mayor parte vamos a trabajar van a ser las funciones de 2 variables. ¿Listo? Entonces, ya recordando pues como lo que es la función, miremos el dominio, que es algo muy importante para empezar a trabajar límites y derivadas parciales aquí en cálculo. Entonces, ¿quién me recuerda lo que es el dominio? Ahorita me lo mencioné. El dominio es ese conjunto de puntos en los que está definida la función. En cálculo diferencial lo definíamos como las x pertenecientes a un intervalo AB. Eh, También la definíamos, pues dependiendo de la función, cambia el dominio, obviamente. Aquí en cálculo, en varias variables, ya lo vamos a definir, es como un conjunto de puntos. Ya no va a ser, por así decirlo, un intervalo, que sea el dominio de aquí a acá, sino que va a ser algo cuadrado, algo contenida en el plano XY. Por así decirlo, este va a ser el dominio de una función, el dominio, gráficamente más o menos. ¿Cómo vamos a hallar ese dominio analíticamente? Aplicando las mismas 3 consideraciones que teníamos que tener en cuenta cuando encontrábamos el dominio por allí en cálculo diferencial. ¿Quién me las dice? O sea, ¿qué condiciones tenía que aplicar uno para calcular el dominio? Si, por ejemplo, teníamos este ejemplo. Calcula el dominio de f igual 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Rápido, esta yo la deben saber. ¿Es los reales excluidos del cero, no? Exacto. El dominio es todos los números reales menos el cero. Ay, diferente de cero.
Se me olvidó la anotación. Estoy apenas cogiendo calor como ustedes, luego de vacaciones. Entonces son todos los reales diferentes de cero, incluyendo el cero. Listo. Entonces, ¿qué pasa si complicamos un poquito esta función? Si decimos 1 sobre el logaritmo de x, ¿qué otra condición tenemos que tener en cuenta acá? Para calcular el dominio. Que el logaritmo de x es 0 en 1. ¿Cómo? Que el logaritmo de x se hace 0 cuando es 1, ¿cierto? Exacto, entonces muy bien. ¿Qué pasa? El logaritmo nunca puede ser cero, ¿cierto? El logaritmo nunca es cero, ni es menor a cero, mejor dicho. Logaritmo es menor a cero. Entonces, si aplicamos exponencial en ambos lados, nos va a quedar Euler del logaritmo de x, Euler de cero. Perdón, logaritmo siempre tiene que ser mayor a cero. Disculpa, mayor a cero. Entonces, aplicando Euler a ambos lados, anulamos el logaritmo y nos queda que Euler a la cero es 1. Entonces, el dominio de esta función es para todas las x mayores a 1. Entonces, ya aquí el dominio cambió para esta función. Entonces, lo que quiero que recuerden, muchachos, es que nosotros teníamos que tener 3 consideraciones para calcular los dominios. La primera es que en el denominador nunca puede ser 0. Siempre es diferente de 0. El logaritmo de x siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Y qué tiene que pasar en las raíces? Las raíces, ¿cómo tienen que ser? Las raíces tienen que ser Positivas. O 0. positivas o 0. Entonces, la raíz de x siempre tiene que ser mayor a 0. Con estas 3 condiciones, Manuel, todos estos temas salen en el parcial. O sea, a ti te pueden pedir desde calcular un dominio hasta el último tema. O sea, todos los temas que explican son evaluables. ¿Qué pasa? Lo del dominio hay que tenerlo muy en cuenta para aplicar las nociones de límite y las nociones de derivada. Entonces, si tú no sabes dónde está definida una función, puede que el cálculo que hagas para un límite o por una derivada esté erróneo. ¿Listo? Entonces, con estas 3 condiciones son las mismas que vamos a aplicar para calcular el dominio de una función en 2 o 3 o 4 o 5 o infinitas variables. Hagamos un ejemplo. Calculemos el dominio de esta función. Entonces, x menos 1 sobre raíz de x a la 2 más y a la 2 menos 1. Listo. Entonces vemos que la función contiene a x y contiene a y, o sea, es una función de 2 variables. Vemos que tenemos un denominador y que tenemos una raíz. Entonces, ¿qué condiciones tenemos que aplicar para calcular este dominio de esta función? Entonces, la primera condición, ¿perdón?, es que el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Pero como esa raíz está en el denominador, pues simplemente le quitamos el igual. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que siempre el argumento de la raíz tiene que ser 0 o mayor. Pero como esa raíz está en el denominador y el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, entonces le quitamos el igual. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Muchachos, aquí en varias, pues, hay muchos truquitos, entonces es bueno que recordemos ecuaciones de la elipse, ecuaciones de la circunferencia, y obviamente lo que le digo a todos los que a cálculo integral y en varias, propiedades de los exponentes, muy importante. Entonces, si nosotros despejamos x al cuadrado más y al cuadrado, nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado mayor a 0. ¿Esto a qué se les parece? Esta ecuación. Esta. Si se está viendo bien, me están escuchando bien, cualquier cosa me dicen por favor. Es una Es un circunferencia. punto. Entonces, ¿es un punto? No, es un punto. Ah, no, perdón. Si fuera igual a 0 sería un punto. Eso. Si fuera igual a 0 sería, bueno, voy a hacer aquí el paréntesis. Recordemos que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Perdón, aquí es 1. Menos 1 pasa al otro lado positivo. Esta es la ecuación de la circunferencia, que quiere decir
un conjunto de puntos están sobre la circunferencia. ¿Qué pasa entonces aquí si yo tengo esta desigualdad? Entonces ya no son los puntos que están sobre la circunferencia, sino los que están por afuera de la circunferencia. Si tuviera esta desigualdad al revés, menor o igual que 1, serían los puntos al interior de esta circunferencia. Pero entonces, como tengo esta desigualdad, eso me quiere decir, primero que todo, vemos que esto es una circunferencia de radio ¿cuánto? 1. De radio 1, es una circunferencia unitaria. Lo voy a dibujar por acá a la carrerita. Es una circunferencia unitaria. Si yo tengo la igualdad, quiere decir los punticos que están sobre la circunferencia. Pero como tengo x al cuadrado más y al cuadrado mayor que el radio, entonces eso quiere decir que tengo todos los puntos por afuera de esa circunferencia. Listo. Y ese sería el dominio de la función. Ya el dominio lo vamos a graficar como una función y una variable. ¿Me hago entender ahí con lo que quise decir? Esto es aquí y esto ya. Entonces aquí lo que tenemos es el dominio de esta función original. Si quieren, miremos cómo es esa función en GeoGebra. Es una función tridimensional que no está contenida en los puntos adentro de la circunferencia. Más o menos en mi imaginación, ¿cómo sería esta función? Sería más o menos como un embudo. Imaginémonos un embudo y vemos que el embudo tiene una circunferencia pues por donde sale el agua. Esa circunferencia por donde sale el agua, hagamos de cuenta de que va a ser esta región de adentro. Y todo el embudo es la función. Ya me explico mejor aquí con la gráfica. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Ay, qué miedo. Compartiendo WhatsApp. GeoGebra. Entonces tenemos GeoGebra, muchachos. Aquí para que hagan ejercicios y se hagan ideas, es el mejor aliado. Eso sí, lo tienen que dibujar en la 3D. Entonces, tenemos la ecuación. Pipe no se ve. Pues, bueno, yo no veo. Bueno, ya vuelvo a compartir. A ver si se ve ya. ¿Se está viendo? Creo que ahora sí. Nada. Nada. Déjenme No. what the fuck. Comparte, a ver. Compartir pantalla. Ah, ya. Ahora sí. ¿Están viendo GeoGebra? No, Nada. no. Ve, qué raro. Yo sí veo como si estuviera compartiendo. A ver, otra vez. A ver. Ahora. No, todavía no. No. Nada. Ay, fue pucha. Les quería mostrar la función como graficarles. Ve, a ver. Ah, ya. Creo que me la habían desconfigurado. Esperen a ver si ahora sí. Ya. Ahora sí. Todavía no. Ay, No. a ver, la última, si no continuamos. A ver. Ay, qué raro. Pantalla. Ahora. No, de verdad. Ay, ok, ayer sí funcionó el viernes sí funcionó la compartida de pantalla. Qué raro. Oh, a ver. ¿Alguien puede intentar compartir pantalla? Por favor.
Dale, que solo lo intente Juan. A ver si nos da. Ve que sí está bien raro esto. Ah, Juan, excelente. Entonces Juan nos va a hacer la función. Por favor, ingresa la función x menos, bueno, ahí lo que ingresaste fue el dominio, o sea, la circunferencia. Pero por favor, borra esa y escribe la función x menos 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. La puedes copiar con el comando square. Eso va dentro de una raíz, el denominador. Todos están viendo la pantalla de Juan. Listo. Entonces, ahí tenemos la función. Obviamente no era un embudo, pero era más o menos la idea. Entonces, por favor, ahí estás desde la vista lateral. Lo que quiero que muestres es solo el plano XY. O sea, pon la flechita morada como si te estuviera sacando el ojo. O sea, sube, sube. Eso. El hueco que ven ahí, muchachos, es el hueco el interior de la circunferencia. Entonces, como analíticamente lo que nos dio es que el dominio es todos los puntos fuera de esa circunferencia. Y como vemos aquí en GeoGebra, todos los puntos que están por fuera de esa circunferencia son los puntos donde está contenida la función. Entonces esto ya nos hace mejor una idea de lo que significa aquí el dominio en una función de dos o más variables. ¿Está claro? Entonces lo que quiero que recuerden es que donde el dominio es donde hay función y por así decirlo, no hay huecos, y los puntos fuera del dominio son donde hay huecos, o mejor dicho, no hay función. Eso es lo que quería que vieran. Entonces, si gráficamente quieren ver o corroborar el dominio de sus funciones, simplemente ponen esa vista bidimensional, que solo se vea el plano XY y que el plano Z salga hacia ustedes. ¿Listo? Muchas gracias, Juan, por compartir. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, hagamos otro ejemplo, un ejemplito más picante. Porque el dominio también nos puede dar como un conjunto, como la intersección de varios puntos, pues. Aquí nos dio una desigualdad, que es como el caso sencillo. ¿Qué otros casos les podría aparecer? Les podría aparecer ecuaciones de elipse, ecuaciones de hipérbola. Prácticamente cualquier figura canónica les puede aparecer. Perdón. Hagamos este ejemplo. Calculemos el dominio de la función raíz de x, y, raíz de xy, perdón, logaritmo de y menos x al cuadrado. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos, como por así decirlo, un producto de dos funciones de dos variables. En este primer caso tenemos la raíz de x, y en este otro caso tenemos el logaritmo. Entonces lo que podemos hacer es calcular las dos de las tres condiciones que mencionamos anteriormente y el dominio para esta función, que es la raíz, nos va a dar una región, que es un dominio, y para el logaritmo nos va a dar otra región. Pero como es el producto de dos funciones, podemos hacer la intersección. Y esa intersección donde coexistan las dos familias de puntos, por así decirlo, es el dominio de toda la función g. Entonces, primero calculemos el dominio de raíz de x, y. Es el dominio de raíz de x, y. ¿Cuál es el dominio de esta función, muchachos? Apliquemos la condición. Ese dominio existe si y solo si x, y es mayor a 0. Si el argumento es mayor a 0. Reescribamos esta ecuación. Y es mayor o igual a x.
no, perdón, mejor, más fácil aún. Como es el producto de una desigualdad, podemos decir que X es mayor o igual a 0 y Y tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, para que se cumpla la desigualdad, aquí ya estamos trabajando con desigualdades. Para que se cumpla esta desigualdad, ¿qué multiplicación entre dos números tengo que hacer para que me dé algo mayor a 0? Entonces, o los dos números son positivos para que me dé positivo. 5 por 5 me da 25, es un número positivo. Entonces, o los dos tienen que ser positivos, o que otro producto de números me da también positivo. ¿Qué otra característica de Dos números? negativos. Los negativos, exacto. Si yo multiplico dos números negativos, me van a dar un número positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que X puede ser menor a 0, y que Y puede ser menor a 0 también. Entonces, aquí es un no. O sea, las dos se tienen que cumplir. De que X y Y sean mayor a 0 o X sea menor a 0 y Y sea menor a 0. ¿Queda claro? Bueno, borré los iguales cuando no debía. Pueden ser 0 también para que por 0 da 0. ¿Queda claro esta primera parte? No, Manuel, ¿por qué pasaría a dividir el 0? O sea, no, aquí estamos trabajando con desigualdades. Recordemos de cálculo diferencial o matemáticas básicas que si uno tiene una desigualdad, digamos del tipo, a ver qué otra, se me olvidaron. Hay tres tipos de desigualdades. Cuando son mayores a 0, perdón, mayor a algo, menor a algo, y la otra, la voy a recordar ahorita. Entonces que cuando algo es mayor a 0, se tienen que cumplir dos condiciones. Que los dos elementos del producto sean mayor a 0 o que ambos factores del producto sean menores a 0 para que se cumpla la desigualdad. Listo, o sea, lo que queremos hacer es que se cumpla la desigualdad. No sé si, bueno, está un poquito perdido o soy yo el que no le entendí, pero bueno, continuemos. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Estas dos regiones, gráficamente, ¿qué son? ¿Cuáles son los puntos mayores? ¿Cuáles son los puntos donde X y Y es mayor a 0? ¿En qué región del plano? Si yo tengo X y Y, ¿cuáles son los puntos o qué cuadrante es donde las X y las Y son positivas? ¿En qué cuadrante? En el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, aloja este primer conjunto de puntos, donde la X y la Y son positivas. ¿Y en qué otro cuadrante las X y las Y son negativas? En el tercero. Entonces, en este cuadrante, las X, tanto como las Y, son negativas. Y esta región sería el dominio para esta primera función, para la raíz de X, Y, perdón, para la raíz de X por Y. Entonces, hagamos el mismo análisis, pero para la función logaritmo de y menos x al cuadrado. Entonces, voy a hacer por aquí como un paréntesis. Entonces, calculemos el dominio del logaritmo de y menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué condición tiene que tener el dominio del logaritmo? De que el argumento siempre tiene que ser positivo. Y menos x al cuadrado tiene que ser positivo. Entonces, aquí sí podemos despejar para ver más fácil, porque ya sería una función. Y mayor a x al cuadrado. Ah, creo que ya le entendí a lo que se refería Manuel. Que si uno no pasaba esta función, x por y mayor a 0, mayor o igual a 0, como y sobre 0, sobre 0 sobre x. Eso es lo que quería decir Manuel. ¿Qué pasa, Manuel? Esta solución solo me alberga las y. O sea, esto va a dar 0. Entonces, y va a ser mayor o igual a 0. O sea, es el primero. Pero como es un producto, también lo tengo que hacer para la x. Porque cuando es el producto está la condición de el y.
O sea, se tienen que cumplir las dos condiciones. Puede ser de que la y sea mayor a 0, pero también puede de que la x sea mayor a 0. No sé si me hice entender. Voy a pegarle una ojeadita ahorita a lo de desigualdades y se las organizo en un documentico, que es muy importante tener ahí las propiedades y condiciones de la desigualdad. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Entonces tenemos de que y menos x al cuadrado es mayor a 0. Entonces, si despejamos la y, nos va a dar de que y es mayor o igual, perdón, mayor a x al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Alguien recuerda esta función? No la igualdad. Eso es una parábola. Entonces, si nosotros dibujamos y igual a x al cuadrado, obtenemos esta parábola, con vértice en el origen y que abría hacia arriba. ¿Qué me está queriendo decir entonces, muchachos, esta desigualdad? De que las y sean mayores a x al cuadrado. Votemos. ¿Es la región de aquí adentro o la de afuera? La externa, ¿no? No, sería la interior. Sí. ¿Por qué? Sería esta región. Las y mayores a x al cuadrado sería esta región. ¿Por qué? X al cuadrado es todo el borde de la función. Entonces, si yo, ¿cuáles son los puntos de y que están por encima de esa función? Son los que están al interior de la parábola. ¿La ven? ¿O no la ven? Excelente. Entonces, ya tenemos el dominio de las dos partes de la función. Tenemos el dominio, perdón, tenemos el dominio de raíz de x por y el dominio del logaritmo de y menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? La intersección de ambos conjuntos. ¿Y eso qué nos daría, muchachos? ¿Qué región nos daría interceptando las dos regiones? ¿Qué nos daría si superpongo esas dos gráficas? ¿Dónde quedarían las dobles regiones? La mitad derecha de la parábola, ¿no? En la mitad derecha de la parábola, muy bien. Entonces, gráficamente, el dominio de la función sería este. Porque es donde están la intersección de este dominio con el anterior que habíamos encontrado. Pero en forma de ecuación analíticamente, ¿cómo se vería ese dominio? Entonces vamos a decir, el dominio es un conjunto de todos los puntos x, y, perdón, x, y, pertenecientes al plano AR2, ¿cierto? Al plano XY. Tales que y sea mayor a x al cuadrado, ¿cierto? Y sea mayor a x al cuadrado. Y que x sea mayor que 0. Entonces, aquí en forma de conjunto, ya encontramos el dominio, que sería esta región gráficamente. Entonces, no podemos decir que es todo el primer cuadrante, porque todo el primer cuadrante abarcaría también estos punticos. Pero esos punticos no están dentro de la parábola. Entonces, simplemente es como superponer las dos gráficas o mirar analíticamente cuáles son los puntos que coinciden para las dos funciones o para las dos regiones. No, David, eso no ocurre para la suma, solo ocurre para el producto y para la división, si no estoy mal. Ya te digo por qué ocurre eso. Eso es por los criterios de las desigualdades. Listo. Entonces eso solo es para cuando es el producto. Cuando es para la suma, no, es que cuando es para la suma no es que se sumen las regiones o se superpongan. Ya miramos un ejemplito que explica mejor eso. Listo. Vamos bien hasta acá, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud?
Bueno, entonces creo que vamos bien. Entonces, voy a continuar. Ahorita busco la verdad que hace tiempo no daba el curso y estoy ahí un poquito de memoria. Voy a refrescarme ahorita con esos criterios de la desigualdad y ya ahí respondo también la pregunta de David. ¿Listo? Entonces, ya vimos qué es el dominio. El rango aquí realmente no lo tenemos que calcular, simplemente es entender que el rango es la proyección, son los puntos en el eje Z donde está contenida la función prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a ver también? Pues ustedes ya vieron lo que significan las trazas o el método de las trazas, que simplemente es como una ayuda, es para hacerse una ayuda visual de las funciones. ¿Quién quiere explicarme en sus palabras lo que ha entendido de trazas? ¿O no tiene idea de lo que queremos decir con trazas? Es simplemente como un método para dibujar, nada más. Bueno, curvas de nivel parte desde las trazas. O sea, trazas es como el método del análisis y las curvas de nivel es como coger ese análisis de las trazas y dibujarlas. Nada más. Entonces, las trazas lo que quieren decir es que supongamos que tenemos una función en dos variables, una función tridimensional. Voy a dar por aquí más o menos un paraboloide. A ver si me sale más o menos bien. Bueno, supongamos que tenemos por ahí un paraboloide. Las trazas son en R3 y las curvas en R2. No, las trazas es como el método. Ya les voy a explicar cómo se aplican las trazas. Y las curvas de nivel es como coger las trazas y dibujarlo. Es que, o sea, son dos conceptos muy parecidos. Curvas de nivel se apoya de las trazas para lograr el dibujo. ¿Listo? Aquí ni siquiera es como seguirlo al pie de la letra, no es como que tenga teoría, solo es como seguir una serie de pasos, usted hacerse una idea, o sea, solo es hacerse una idea. En el parcial, ¿qué puede pasar? En el parcial es dar una función y ponerles cuatro posibles. Pero en diferencial. Pues, ¿tienes alguna pregunta? Claro, usted se mira que los límites son muy porque tiene que aplicar mera básicas para poder sacar límites. En el tema ahorita de sumatorias, tienes que descomponer. Bueno, lo silencié, ahí me disculpan. Entonces, les vengo contando, no se asusten por este tema de trazas y curvas. Es simplemente como un método en el que ustedes van a aprender cómo aplicar una serie de pasos, ustedes hacerse una idea de cómo se ve esta función. En el parcial, ¿qué les pueden preguntar respecto a esto? Les pueden dar una función y cuatro posibles dibujos de esa función. Y les van a decir cuál es pues, la gráfica o la curva de nivel asociada a esa función. Pero no es como que algo así súper exacto. Obviamente eso tiene ahí un montón de error pues por las escalas del dibujo, pero con el método usted simplemente se da cuenta de cuál es cuál, más o menos. Entonces, las trazas, aquí tenemos una función de dos variables, x, y, z, x, y, z, y supongamos que tenemos esta función, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es una función de dos variables, que se ve más o menos así. Entonces, supongamos que nosotros queremos construir las trazas de esta función. Esto simplemente es un ejemplo, esto no es en realidad el dibujo. Entonces, el método consiste en hacer usted una variable constante. Usted decir, voy a hacer a x constante, o a y constante, o a la z constante. ¿Qué les recomiendo? Casi siempre es mejor hacer a la z o a la variable que no esté exponencial, la que esté menos complicada. Entonces voy a hacer que z es igual a una constante. Entonces c es una constante. Listo. Esa c puede ser 0, puede ser 5, puede ser 8, puede ser menos 20. Es cualquier constante. Listo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a empezar a analizar qué pasa si esa constante es negativa, es cero o es positiva. Y mirar qué va a pasar con la función. Gráficamente, esto no se hace, pero les hago el paralelo con la gráfica. Es como coger usted un plano, en el eje Z, porque elegí la constante como Z, y cortar esa función. Y mirar qué te quedó en el plano. ¿Sí me hago entender? Es coger un plano en el eje Z y cortar la función. Y mirar, después de cortar esa función, ¿qué me quedó en el plano? Como, ay, ve, mira, me quedó una circunferencia. Si cojo otro plano más pequeño, ve, me quedó otra circunferencia. Si cojo otro plano más pequeño, ve, me quedó una circunferencia, pero más pequeña. Si cojo otra mucho más abajo y veo que quedó otra circunferencia más pequeña, quedo uno intuyendo de que la función son muchas circunferencias que van creciendo, o sea, van formando esta forma de paraboloide. Entonces, en realidad eso es lo que está haciendo, por así decirlo, las trazas. Escoger posibles planos y mirar en la ecuación qué me quedó. Entonces, hagamos esto. Hagamos las trazas para esta función. Entonces, ya dije que z es constante. Ustedes pueden elegir a la x. ¿Qué va a pasar con la x? Que son planos que cortan al eje x. Si cogen a y como constante, son planos que cortan al eje y. En este caso es más sencillo coger al plano z. Entonces, si c es menor a 0, miremos qué pasa si c es un número negativo. Entonces, donde esté la z, voy a poner la c. C es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Muchachos, ¿qué ecuación tenemos acá? Tenemos la ecuación de una circunferencia. Pero ¿qué pasa? Esta c es negativa. Entonces, ¿qué pasa con esa ecuación? ¿Qué pasa si esa c es un número negativo? Tiene sentido, voy a ponerle aquí negativo, tiene sentido de que yo sume dos números positivos y me dé un número negativo. Eso tiene lógica, eso tiene sentido. Exacto, tampoco tiene sentido un radio negativo. Entonces, como esto no tiene sentido, es un conjunto vacío. Conjunto vacío. Conjunto vacío. Gráficamente, ¿eso qué nos quiere decir? Que para las zetas negativas no hay función. Simplemente quiere decir que las zetas para abajo, de 0 para abajo, perdón, no hay nada. Está totalmente vacío. Miremos qué pasa si esa constante c es mayor a 0. O sea, empezamos a coger planos de 0 para arriba. Entonces volvemos. C es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso ya c es positivo. O sea, tengo un radio positivo. Y la suma de dos números positivos, pues tiene que haber otro número positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene sentido. Y aparte, vemos de que esto es la ecuación de una circunferencia. ¿Y cuál es el radio de esta circunferencia, muchachos? ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? Raíz de C. Dice, no, parece ustedes están muy pesos. Entonces, el radio es raíz de c. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida en que yo vaya aumentando, o sea, vaya subiendo el plano, entre más alto esté el plano, mayor va a ser la circunferencia. O sea, si yo cojo un plano muy cerquita del cero, esa circunferencia va a tener un radio muy pequeño. Si cojo el plano más arriba, la circunferencia va a tener un radio más grande. Y va a ir aumentando a medida que yo vaya creciendo. Entonces yo sé que esas circunferencias van a tener radio c. Y aparte, esta es la circunferencia centrada en el 0, 0. Entonces esto es una circunferencia centrada en el origen. Perdón, en el origen. ¿Qué otro caso nos falta analizar? Si c es igual a 0. ¿Qué pasa si c es igual a 0? Entonces, si c es igual a 0, muchachos, es lo que, ¿qué sentido tiene esta ecuación? Es un punto, es el origen, ¿no? Es un punto, o sea, el origen. La única forma de que esta ecuación se cumpla es de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0. O sea, es el origen. Entonces, ¿qué es la gráfica de esta función? Perdón, y hasta acá es donde va el método de trazas. Trazas simplemente escoger
una variable, hacer la constante y mirar qué pasa con la ecuación al reemplazar esa constante, si es negativa, si es positiva o si es cero. Generalmente, uno para hacer un dibujo así súper exacto, también tiene que hacer a x igual a c y a y igual a c. Pero ustedes con la experiencia, ya uno se va dando cuenta de, a simple vista, cómo es más o menos esa función. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, aquí ya sabemos que a medida que vaya subiendo, voy a tener circunferencias. Si nosotros hacemos ya no a z, sino a x, la constante, vamos a tener planos perpendiculares al eje x. ¿Y eso qué figura nos va a dar? Si yo voy a hacer aquí solo un casito, no los voy a hacer todos. Entonces, si x, no sé, sea igual a c, hagamos el caso igual. Si x es igual a c, va a tener z igual a una constante al cuadrado más y al cuadrado. ¿Eso qué ecuación es? Es una parábola. Recuerden que las variables son mudas. Es una Recuerden que parábola. las variables son mudas, entonces esta ecuación también es una parábola, solo que está en otros planos, en el plano ZY. Entonces, esto es una parábola que se desplazó ¿hacia dónde? Eso es una parábola desplazada porque ven que tiene una constante sumada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el vértice de esta parábola? ¿Alguien recuerda cómo calcular el vértice? Bueno, una manera muy fácil de calcular el vértice es haga a cero la variable que esté al cuadrado. Entonces, en este caso está la y, es 0. Entonces, si yo tengo y igual a 0, la z me va a dar c al cuadrado. Y si la z, bueno, ¿y la x cuánto valdría en este caso entonces? La x siempre va a valer c porque ya lo decretamos acá. Si x es igual a c, entonces el punto siempre va a estar en c. Si la y está en 0, que sería para el vértice, la z estaría en c al cuadrado. Entonces, este es el vértice de la parábola. Y esta sería la ecuación de la parábola. O sea, si yo corto esa función, que aún no sabemos cómo es, con un plano perpendicular al eje X, vamos a tener una parábola. Y si lo hacemos a Y como constante, vamos a obtener es otra parábola. Entonces, ese simplemente es como el análisis. Entonces, ahora miremos cuál es la gráfica que obtuvimos. Entonces, uno viene con el análisis que hizo, con todo lo que aprendió a esa función y se viene uno para el plano. Aquí tengo Y, tengo X y tengo Z. Entonces, ya sabemos que para abajo del eje Z no hay nada. Eso está totalmente vacío. Vacío. Y que para arriba sí hay función. Entonces, en el origen es simplemente un puntico. Y de ahí para arriba empieza ya a crecer esa función. Entonces, si nosotros cortamos con un plano perpendicular al eje X, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos que teníamos parábolas. Y si cortábamos también con un plano perpendicular al eje Y o muchos planos, también obtuvimos parábolas. Y si cortábamos con muchos planos al eje Z por encima del origen, obtuvimos circunferencias. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos, muchachos? Fue lo que se conoce como un paraboloide o una copita menstrual. ¿La logran ver? Soy un poquito malo para los dibujos. Vamos a ver si ahora sí me deja compartir pantalla. ¿Están viendo? Ahora sí. Confirmen, por favor. No, nada. Ay, güey. Bueno. Manuel, no. Paraboloide se llama la función. La traza fue el análisis que hicimos para poder llegar a este dibujo. ¿Listo?
Las trazas simplemente es el análisis de coger una variable, hacerla constante, mirar qué pasa si es negativa, mirar si es igual a cero, mirar si es positiva y mirar qué cambia en esa función. Entonces, a manera de repaso, hicimos a z igual a una constante. Miramos que si esa constante era negativa, pues encontrábamos que había vacío, que no había nada por debajo del eje Z. Si la z era igual a cero, obtuvimos el origen, o sea, el puntico, el vértice del paraboloide. Si la z crecía en el eje, en las zetas positivas, obtuvimos que nos encontrábamos muchas circunferencias que iban creciendo a medida de que yo fuera subiendo en el eje Z. Y si hacíamos ese mismo análisis, pero para la X o para la Y, encontrábamos que a medida de que yo fuera cortando con planos perpendiculares en el eje Y, en el eje Y, iba a encontrar parábolas que tenían un vértice subiendo, pues. Tendría muchas parábolas. Ahí ya había explicado el vértice. Y si empezaba a coger muchos planos perpendiculares en el eje X, iba a encontrar también muchas parábolas. Entonces, si yo grafico lo que aprendí de haber hecho esa traza, paraboloide, perdón, una parábola para los X, una parábola para el eje Y y muchas circunferencias, armamos lo que se conoce como un paraboloide. Este paraboloide es circular. ¿Listo, Santiago? ¿Por qué es circular? Porque cuando hicimos a z igual a una constante, encontramos que la ecuación es c igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de una elipse? La ecuación de la elipse ya no es con más, sino que es con menos. Entonces, si yo tengo esta ecuación y hacemos el mismo análisis, perdón, no. La elipse es cuando tengo a sobre b. Entonces, si ya tenemos esta ecuación de x al cuadrado sobre una constante más y al cuadrado sobre otra constante, y hacemos el análisis de trazas, nos vamos a dar cuenta de que cuando hagamos z igual a la constante, ya no nos van a dar circunferencias, sino que nos van a dar elipses. Y cuando haga x o y como constante, nos van a dar parábolas. Entonces se va a armar lo mismo, pero con elipses en vez de circunferencia. Esa sí sería realmente la copita mensual, por así decirlo. Esas son como elípticas. ¿Estamos claros? Juan, porfa, ¿puedes volver a compartir GeoGebra para mostrar cómo se ve la figura? O ustedes mismos allá en el computador. Simplemente GeoGebra, ponen eso. Ya las tenía. Truquito para que no tengan que aplicar el comando del exponente. Juan, porfa, ahí en la entrada pon z igual xx más y. Ahí el exponente cuadrado, entonces más fácil de escribir. Entonces, muchachos, ahí ese es el dibujo que nosotros acabamos de encontrar. ¿Cómo quieren rectificar si las trazas que hicieron están bien? Porfa, muestra la vista del plano XY, como lo hicimos ahorita para el dominio. Eso. Entonces, vea que ahí encontramos las circunferencias. Y a medida que los planos Z van cortando ese paraboloide, va a encontrar circunferencias de menor radio o de mayor radio. Y muestra el plano ZY o ZX, cualquiera de los dos. Si vemos esta figura desde otra perspectiva, vemos que lo que hay es en realidad parábola. Y si se pasa para la otra vista, para el otro plano ZY o ZX, también es otra parábola. Entonces, simplemente es como hacerse una idea de la topología de la función y esbozarla nada más. ¿Queda claro, muchachos? Muchas gracias, Juan, ahí por compartir. Entonces, no hay formas de hacer paraboloides sin hacer trazas. No, Manuel, o sea, trazas simplemente es un método que van a utilizar cuando ustedes no conozcan cómo es la función gráficamente y necesiten en realidad saber cómo es la gráfica. Por ejemplo, aquí ustedes ya saben que z igual a x al cuadrado más y al cuadrado es un paraboloide. Entonces, si ustedes ven otra vez esta ecuación, ya no se pongan a hacer las trazas, porque es que ustedes ya las acabaron de hacer, ya saben cómo es esa función, saben que es un paraboloide. Incluso aquí ya les apié el paraboloide elíptico. Entonces, simplemente es cuando necesiten conocer
una nueva gráfica y una función. ¿Queda claro? Hay un ejercicio muy bueno que es para dibujar, es que ese se ve como en la otra semana. Me voy a adelantar un poquito. No sé si ustedes recuerdan, eso es cuando dan derivadas parciales. No sé si ustedes recuerdan que cuando teníamos una función unidimensional, había algo que se llamaba un punto de inflexión, que es donde cambiaba la, la concavidad de la función. Aquí en cálculo en varias variables ya no se conoce como un punto de inflexión, sino que se conoce como un punto de silla. Y el ejemplo para hacer esa gráfica no es con circunferencias ni elipses, sino que es con hipérbolas. Ese ejercicio es bastante bueno para aprender trazos. Lo voy a buscar y lo hacemos en el próximo taller. Quiero es que me cuenten si el método de trazas quedó claro para continuar a curvas de nivel. A mí sí me quedó claro, pero quisiera que me explicas por favor, otra vez la parte de la elipse que, pues yo como que lo he escuchado, pero no lo he interiorizado bien. Y justamente cuando explicaste, me entró una llamada. Lo de elipse. Sí, Ah, la parte de la elipse, ajá. lo de Ajá. paraboloide elipse. Bueno, pues simplemente recordemos que la ecuación, bueno, voy a recordar aquí cónicas en 2 minutos porque es muy importante. Hay 4 figuras que se conocen como las cónicas, que son circunferencia, elipses, hipérbola y parábola. Hipérbola, sí, parábola. Que tienen unas ecuaciones particulares. Entonces, las circunferencias, ya estamos cansados de verlas. X al cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado. Circunferencia con origen, perdón, con centro en el origen y radio R. La de la elipse es x al cuadrado más y al cuadrado sobre a, perdón, x al cuadrado sobre a más y al cuadrado sobre b igual a 1. Esta es la ecuación general de una elipse. ¿Esto qué quiere decir? Que es una elipse que abre a unidades en el eje X y b unidades en el eje Y. ¿Listo? Esa ecuación nos sirve también para hacer una bolita, una esfera. Bolita no, esfera. Esas, bueno, sí, ya explico eso, Manuel. La de la hipérbola, esa, a ver, creo que es la misma de la elipse, pero con menos. No recuerdo bien, esa casi no la he vuelto a utilizar. Creo que también era igual a 1. Y hay otra que estoy pasando por encima. Bueno, se me olvidó la cuarta. Circunferencia, elipse, hipérbola. No, y la parábola, que es la que conocemos, y igual a x al cuadrado. Ah, ojo. Y igual a k al cuadrado. Y igual a k. Y igual x, k, x al cuadrado, perdón, se me trabó la lengua. Esas son las 4 cónicas como que tenemos que conocer. Y saber identificar la ecuación, a cuál es la que significa. Entonces, Manuel nos hace una pregunta, que si esta ecuación nos sirve también para hacer una bolita. No es bolita, es esfera, pues, es el análogo de una circunferencia, pero en la tercera dimensión, y es muy sencilla. Si quiere meterla en GeoGebra, es simplemente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es una esfera de radio R. ¿Listo? También la vamos a trabajar bastante. Entonces, ya vimos lo que es las trazas. Las trazas simplemente es hacer constantes y mirar qué pasa con esas funciones. Las curvas de nivel, a ver, yo les leo aquí la definición. Bueno, la curva de nivel es mucho más sencilla. Ya no es como coger la variable, cada variable y hacer la constante, sino hacer toda la función. Entonces, para curvas de nivel es simplemente coger la función y hacerla constante, igualarla a una constante, que es como hacer, por ejemplo, z igual a la constante, como lo hicimos ahorita. Entonces, hagamos la curva de nivel para esta función. Z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado.
Entonces, lo que quiero que recuerden es que la función de dos variables la llamamos z. Entonces, puede aparecer z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, o puede aparecer f de xy igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Son dos formas equivalentes. Entonces, para encontrar las curvas de nivel de una función, simplemente igualamos esa función a una constante, que la voy a llamar k para hacer la diferencia entre las trazas y las. Y volvemos simplemente a jugar con esa constante. Entonces, ¿qué pasa si es mayor a cero? ¿Qué pasa si es menor a cero? ¿Y qué pasa si es igual a cero, por ejemplo? Entonces, ¿qué pasa si k es mayor a cero? Si k es mayor a cero, ¿qué tenemos? Si k es mayor a cero, pues vamos a tener la misma ecuación, pero sabemos que esa k es positiva. Que esa k es positiva. Entonces esta la podemos manipular elevando al cuadrado en ambos lados para eliminar la raíz. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a k al cuadrado. Esperen que aquí Manuel hace una pregunta. No, Manuel, son dos cosas diferentes. F de x, y es una función que tiene dominio en el plano xy, que podemos llamar como z, y esta función la podemos graficar en la tercera dimensión. En cambio, la función x, y, z, el dominio está en la tercera dimensión. O sea, en este caso, el dominio lo graficamos en el plano x, y. El dominio. El dominio. Y en esta función lo graficamos en R3. X, Y y Z. Entonces vemos que cuando tenemos una función de dos variables, el dominio está en X, Y. Y la gráfica de la función está en X, Y, Z. Pero ¿qué pasa acá? En el caso de tres variables, el dominio está en X, Y, Z. ¿Dónde estaría la función? Estaría en el plano X, Y, Z y póngale otro nombre a la otra variable, a la cuarta dimensión. X, Y, Z y no sé, póngale T. Entonces, ya esa función estaría en una cuarta dimensión y ahí ya no la podemos graficar. Ya sería imposible. Si podemos graficar es el dominio. ¿Listo? Ahorita les explico algo muy interesante que pronto ya han visto. Entonces, volvamos a curvas de nivel. Entonces, ya vemos qué pasa si k es positiva. Si k es positiva, podemos elevar ambos lados al cuadrado para eliminar la raíz. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio k. ¿Qué pasa si la k es menor a cero? Como vimos ahorita en las trazas, eso pues no tiene sentido. Voy a poner aquí simplemente menos. Ahí es un conjunto vacío. Y cuando la k es cero, pues tenemos al puntico, al origen. Entonces, las curvas de nivel se utilizan mucho en topología. ¿Cómo es que se llama esto? Para esos mapas de calor. Por ejemplo, un mapa de la región andina. Se simboliza con muchas rayas para simbolizar la altura de las montañas. Entonces, aquí ya vemos que para k menores a ceros no hay nada. En k igual a 0 simplemente es un puntico, pero lo interesante está cuando la k es mayor a 0. Cuando la k es mayor a 0, esa circunferencia va creciendo de acuerdo al radio que es la k. Entonces, para k igual a 0.5 tenemos una circunferencia de radio 0.5. Entonces, lo que uno procede a hacer es dibujar esa región. Todas esas regiones en un mismo plano. Entonces, si k es 0.5, tengo una circunferencia muy pequeña, que voy a llamar K1. K1. Si tengo otro radio llamado, no sé, 1, un radio 1, pues voy a tener una circunferencia un tricitico más grande, que es K2. Y si cojo otra constante, digamos que sea 3, pues ya va a tener una circunferencia mucho más grande. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que a medida que yo vaya aumentando las K, pero ¿quién es K? K es la Z, K es la función.
perdón, el rango, mejor dicho, o la proyección en el eje Z. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es 0.5, este es 0.1 y este es 3. Que a medida que yo vaya aumentando las Ks, o mejor dicho, vaya subiendo en el eje Z, voy a tener circunferencias mucho más grandes. ¿Qué superficie se me generaría más o menos? Se me generaría esta superficie, X, Y, Z, se me generarían puras circunferencias. Entonces, ¿uno qué piensa? Ah, no, eso es otro paraboloide. Entonces dirían, ah, no, eso es otro paraboloide. Pero ¿qué pasa en realidad? En realidad, esto es un cono. Vea que uno si corta un cono con muchos planos perpendiculares al eje Z, lo que obtiene son estas circunferencias. Entonces, las curvas de nivel nos sirven para hacernos esa idea de cómo se ve esa función, pero desde la perspectiva con el eje Z apuntando, o sea, mirando solo el plano XY. XY. Y las trazas sí me sirven para hacer un dibujo completo de la función. Curvas de nivel es muy importante. Es que no recuerdo el nombre. Juan, el que estaba compartiendo, por favor, comparte y busca en Google. Sí, pon mapa de calor de la región andina, por favor. O mapa de nivel mejor. Sí, mapa de nivel. Mapa de calor, no, mapa de nivel. A ver si sale. Es que se me olvidó el nombre técnico. A ver, tampoco sale la que necesito. Sí, se me había olvidado eso. Juan, mapa topográfico es que se llama. Esta teoría de curvas de nivel se utiliza para construir esos mapas topográficos, donde para leer el mapa topográfico, no, tampoco es eso. Pucha, sí, es que se me olvidó el nombre técnico. A ver si no me acuerdo. Lo voy a buscar y se los comparto, pero no sé si saben del que estoy hablando. Es, por ejemplo, un mapa de una región. Supongamos que esto es una montaña y esa montaña está así como con puras lineecitas. ¿Qué quieren decir esas lineecitas? Esas lineecitas tienen unos valores y esos valores significan alturas o las Ks, mejor dicho. Donde un valor pequeño quiere decir que en esa parte del terreno está a menor nivel del mar y a medida que vaya aumentando le da una forma también como a los picos de la montaña, las alturas, etc. Para eso se utiliza. Entonces les queda claro como lo que es curvas de nivel y el método es las trazas. Por ahí en un parcial viejo, incluso creo que a mí me cayó, era que le daban uno la función y tenía uno que descubrir cuál era la curva de nivel de esa función. Voy a buscarlo para que lo hagamos en el siguiente taller. Entonces continuemos. Aquí ya agregan otra función que se saben a esa agenda de funciones en 2 o 3 variables. Esta función, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, es la ecuación de un cono con vértice en el origen. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, si tenemos una función de 3 o más variables para calcular el dominio, va a ser simplemente de la misma manera. Hagamos un ejemplo sencillito y rápido. Tenemos una función de 3 variables, x, y, z, logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado más z. Recuerden que esta función ya vive es en R4. Mafe, no, este espacio es totalmente gratuito, no te preocupes. Entonces, esta función es una función que vive en R4, pero tiene dominio en R3. Y necesitamos calcularle el dominio a esta función.
¿Cómo lo hacemos? Aplicando los tres mismos criterios que venimos aplicando desde cálculo diferencial. Acá, como no tenemos una fracción ni tenemos raíces, nos podemos olvidar de esos dos otros criterios y nos vamos a preocupar simplemente de que el argumento del logaritmo sea simplemente mayor a 0. ¿Listo? Perdón, es menos. 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 Aquí, ¿qué podemos hacer? Simplemente podemos despejar, como para hacernos una mejor idea. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado es mayor. Esta z pasa como positivo. Es mayor que z. ¿Esto qué es? Esto ya vimos cuál es la ecuación en R3. Perdón, cuál es la función en R3. Ya la acabamos de hacer, ya acabamos de hacer las trazas. Si yo tengo la igualdad, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué figura tengo, muchachos? Tengo un paraboloide circular con vértices en el origen. Entonces, esa ecuación me da un paraboloide circular. ¿Qué quiere decir entonces de que x al cuadrado más y al cuadrado sea mayor a 0? ¿Qué quiere decir esa desigualdad? Que los puntos están dentro o fuera de ese paraboloide. ¿Qué piensan ustedes? Es el mismo análogo que hicimos al principio de la circunferencia, pero aplicado a una función de 3 variables. Es la misma idea. El dominio serán todos los puntos por fuera del paraboloide. Sí, muy bien. Corresponde, sí. Estás en lo correcto. Ya miramos cómo se ve eso gráficamente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Simplemente, el dominio es el conjunto de todos los puntos x, y, z pertenecientes a R3, esos puntos tales de que la z siempre sea menor que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Queda claro por qué están por fuera? ¿Por qué? X al cuadrado más y al cuadrado son como esas muchas circunferencias. Y las z es el resto del espacio, por así decirlo. ¿Qué me están diciendo? Que son menores, o sea que están, a ver, ¿cómo les explico acá? No, así no es. A ver, otra forma. No, el mismo análogo de la circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado son todos los puntos que están sobre el paraboloide. Y la z, como son menores a eso, están por fuera del paraboloide. Si fueran mayores a x al cuadrado más y al cuadrado, sí sería esa región dentro del paraboloide. Juan, ¿me ayudas compartiendo pantalla e introduciendo esta ecuación en GeoGebra? Que con la ilustración se las explico más fácil. Aquí cuando ya es funciones de 3 o más variables, ya es más como un reto hacerles ver la idea mucho más fácil. Si quieres le das en la casita que hay como a mano derecha para que se vaya hasta la escala que deseamos. Bueno, ahí tenemos el paraboloide. Ese paraboloide es simplemente una región que acabamos de encontrar. Pero pon la desigualdad, no pon z igual, sino menor. A ver si te la saca. No te la quiso sacar. Bueno, a ver cómo les explico. Bueno, pues primero que todo, si les queda claro por qué son los puntos fuera del paraboloide. Mejor dicho, debajo. No son ni siquiera afuera, son debajo. Ok, Carolina dice que sí. Adentro no. No, Mafe dice que no. Mafe, bueno, miremos. X son los puntos en esta dirección. Y Y son los puntos en esta otra dirección. Y los puntos de Z son los puntos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué me quiere decir esta ecuación que encontramos?
que los puntos Z siempre van a estar por debajo del paraboloide. O sea, quiere decir que los punticos del dominio siempre están por debajo de ese paraboloide que abre infinitamente hacia arriba. Entonces, todos los puntos, el dominio de toda la función son la región, todos los puntos que están por debajo del paraboloide, o mejor dicho, fuera. ¿Queda claro ya de acuerdo a la ecuación? Excelente. Entonces, aquí simplemente con lo que tenemos computacionalmente y físicamente solo podemos dibujar el dominio de la función. Ya dibujar esa función como tal no podemos porque esta función de 3 variables viviría en R4. ¿Listo? Ese simplemente sería como un ejemplito del dominio en 3 variables. Entonces ya vimos lo que es cómo se ve la función en varias variables. La herramienta de trazas que es muy importante, curvas de nivel. Entonces, ¿qué seguía en el curso de cálculo diferencial? Seguía ver los límites. ¿Se acuerdan de los límites en cálculo diferencial? Si le sacaron canas en cálculo diferencial, se van a dar cuenta de que eran muy sencillos. Eran muy sencillitos. ¿Por qué? Aquí a manera de introducción los ejemplos los hacemos las dos. Mejor dicho, muy bien. Entonces, nosotros teníamos una función de una variable más bonita que hay. Y si nosotros queríamos calcular el límite a un punto, simplemente nos acercamos por la derecha y nos acercamos por la izquierda. Y si al acercarnos por ambos lados llegábamos al mismo puntico, este puntico se llama L, entonces decíamos, el límite cuando de la función f de x, cuando x tiende a A, es L. ¿Recuerdan eso? Simplemente me acercaba por la izquierda y por la derecha. Y si llegaba al mismo punto, entonces ese punto era el límite de esa función. Incluso el puntico podría ser abierto, pues no tenía que estar la función definida. El todo es que llegáramos al mismo sitio. Si no llegábamos al mismo sitio, pues se decía que ese límite no existía y ya. ¿Qué pasa en más variables? Que ya nos vamos a tener que acercar por una infinidad de lados. O sea, en una función solo tenemos dos caminos, izquierda y derecha. ¿Qué pasa entonces en el caso de dos o más variables? Entonces, si yo tengo por aquí, voy a dibujar, no sé, como un planito. Y me voy a acercar al punto A, que es en la mitad del plano. Entonces yo me puedo acercar por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, por un lado y por otro. O sea, me puedo acercar por una infinidad de direcciones. Entonces ya calcular el límite en varias variables, teóricamente es un poquito más difícil. Pero pues hay varias estrategias para descubrir realmente cuál es el límite de una función de dos o más variables. Entonces solo quiero que recuerden que teóricamente uno se tendría que acercar por todos los lados y si llega al mismo lado, ahí hay límite. Si no, no hay límite. Entonces, ¿qué es importante para resolver los ejercicios de límite? Muchachos, porfa, repasen de cálculo diferencial. A ver, ¿cuál era? Sí, el teorema del sándwich, o mejor dicho, en cálculo integral, el teorema de comparación, que es simplemente comparar dos funciones. Tenganlo en cuenta, ahorita lo explico. Que con ese teorema uno prácticamente resuelve cualquier ejercicio, o sea, se vuelve el cálculo mucho más sencillo. Ya miramos por qué es importante. Dame un minuto por. Bueno, muchachos, entonces continuemos. Entonces, para trabajar los límites en varias variables, tenemos que introducir dos definiciones científicas como para poder hablar del mismo tema. La voy a leer tal cual. Entonces dice, una vecindad de un punto X perteneciente a cualquier dimensión es un conjunto U abierto, o mejor dicho, es un conjunto que no incluye la frontera.
tal que X pertenezca al punto. O sea, la definición de una vecindad, no la del chavo, una vecindad es un conjuntico de puntos, es un conjunto de puntos que no incluye la frontera, nada más. Listo. Y un punto, bueno, esa es la definición de vecindad. ¿Queda claro la definición de vecindad? Es un conjunto de puntos que no incluye la frontera. Eso es todo. Y otra definición, que es la frontera. La frontera quiere decir un punto de X que pertenezca a esa vecindad o a ese conjunto, perdón, a ese conjunto que contenga puntos dentro de el conjunto U y fuera de U. ¿Listo? ¿Quedan claras esas dos definiciones? Ya miramos para qué no son importantes. Entonces, vecindad, conjunto de puntos que no incluyen la frontera. Y la frontera es puntos que incluyen dentro de U y fuera de U. Ya miramos. Entonces, aquí lo que tenemos ya, muchachos, es una función de varias variables que tiene un dominio que va desde los reales, perdón, el plano R2 a los reales. Esta es la definición de una función de dos variables. Tiene un dominio en el plano XY y me manda a un valor a los reales, o sea, a los X. Simplemente la definición. Entonces vamos a decir, el límite de f de x lo vamos a definir, de f de x, y, perdón, lo vamos a definir. El límite de x, y cuando tienda a ese par de puntos x0, y0 de la función x, y tal que tienda a ella. Es prácticamente la misma definición de una variable, pero aplicada a dos. Entonces ya no vamos a tener que x tiende a un punto, sino que vamos a tener que x y y tienden a un punto de esa función y miramos. Si llegan al mismo punto, entonces definimos que ese punto es el límite de la función. Estoy como por encimita, no voy a definir la definición de alfa y gamma, sí, esa definición. De delta y epsilon, sí, esa definición no es mal. Entonces vamos a tener aquí unas observaciones. El valor de L, o sea, el límite no está relacionado tanto con f de x0, y0. O sea, de evaluar la función en ese par de puntos al que tiende el límite. Eso ya no va a ser como tan cierto. Eso era muy cierto en el caso de una variable, que la mayoría de veces uno lo que hacía simplemente era evaluar la función en el límite que quería calcular y mirar cuánto da. Eso ya no va a ser tan cierto. Entonces, para mejor entendimiento es hacer un ejemplo. Pero antes de eso, voy a mencionar es que se cumplen las mismas propiedades de los límites. Se cumple la linealidad, se cumple que el límite de la constante es una constante, se cumple que el límite de la suma de dos funciones es la suma del límite de cada función. Cumple todas las propiedades de los límites unidimensionales. Entonces, con este ejemplo, a ver si nos da tiempo. Sí, nos da tiempo. Es simplemente como la serie de pasos que hay que aplicar para calcular un límite. Al principio vamos a aplicar muchas propiedades y muchos pasos, pero al final se va a resumir demasiado. Entonces vamos a calcular el límite, muchachos, de x, y cuando tiende al punto 0, 0, de x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Entonces, ¿uno qué esperaría, muchachos? Simplemente, el primer paso es como siempre evaluar en los puntos. Y con eso uno ya se hace una idea de cuánto tiene que dar más o menos el límite.
Entonces, si evaluamos esta función en el punto 0,0, ¿cuánto nos da? Este puntico es 2. 2. Más 2. Entonces, 0 sobre 2 nos da ¿cuánto? 0. Aparentemente. 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 Entonces, ¿por qué digo aparentemente? Porque aparentemente, valga la redundancia, cuando evalúo esta función en el límite me da 0. Entonces yo ya me hago una idea como que, uy, ese límite como que tiene que dar 0, pero uno tiene que comprobar analíticamente de que en realidad da 0. Muchas veces uno evalúa en el punto en el que le dan y le da una cosa, pero cuando empieza a mirar otras trayectorias, otros caminos, se da cuenta de que en realidad ese no es el punto, el límite en el que uno sospechaba y en realidad no tiene límite exacto. Entonces, para hacer mejor el cálculo, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a empezar a mirar muchas trayectorias. ¿A qué se refiere con mirar trayectorias? Es mirar muchos caminos que tiendan a este punto. Para hacer ese cálculo mucho más sencillo, vamos a anular una variable y trabajar con una. Luego anulamos otra variable y trabajamos con otra. Y así sucesivamente. Eso es como el equivalente a mirar en una variable cuando x tienda al punto por la derecha o cuando tiende por la izquierda. Ese es como el equivalente en una variable. Entonces yo voy a decir, si y es 0, ¿qué me queda entonces en la función? Si y es 0, me queda que el límite de x cuando tienda a 0 es x por y, pero y es 0, sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado más 2. O sea, es anular una variable o darle un valor a esa variable y trabajar con uno. O sea, es reducir el problema a una sola variable. ¿Está claro? Ay, Pipe, ¿por qué elegiste y igual a 0 y por qué no mejor y igual a 1? Porque el punto al que está tendiendo la y es a 0. Si la y tendiera, bueno, sí, creo que es y, tendiera a 8, entonces, por ejemplo, aquí ya haríamos y igual a 8 y reemplazáramos. Donde está todas las y por 8. En este caso es por 0, que es el punto más sencillo. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Nos va a quedar simplemente 0 sobre x a la 2 más 2. Esto nos da 0. Entonces, por este lado, cuando cuando y es igual a 0, el límite nos da 0. Entonces, vemos que tiene coherencia. Pero eso todavía no son argumentos para decir en realidad que el límite da 0. Entonces, hagámoslo por el otro caso. Si x es igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, me va a quedar el límite de y cuando tiende a 0 por 0 por y sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado más 2. Y esto otra vez nos va a dar 0. Entonces ya hemos aplicado como dos pruebitas que corroboran de que ese límite sí da 0. Pero eso, muchachos, todavía no es suficiente. Aquí los límites, muchachos, la verdad, sí son muy largos para resolver, imposibles no. Vea que todo se reduce a una variable que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, aquí nos da como 0. Hay algunos casos en los que ahí mismo se descarta. Aquí me da 0 y aquí me da 1, entonces no, ese límite no existe. Nos da 0 porque pues, el límite tal vez sí tienda a 0 y porque vemos que la función tiene como cierta simetría. Entonces, otra trayectoria que nosotros podemos aplicar es, ¿qué otra trayectoria pasa por el origen? O sea, aquí lo que hicimos fue simplemente ver si y es 0 o si x es 0. Pero nosotros podemos aplicar más trayectorias. Exacto. Podemos aplicar una trayectoria diagonal. ¿Y qué es una trayectoria de diagonal? Cuando y es igual a x.
Cuando y es igual a x, eso es una línea recta que pasa por el origen, o sea, pasa por el punto del límite. Y si la queremos hacer más exacta, podemos aplicarla como dice Andrés. Y igual a mx, donde m es cualquier pendiente, o sea, vamos a tener muchas más trayectorias. Vamos a tener trayectorias más inclinadas o menos inclinadas. De momento hagámosla por esto, por la recta genérica normal. Entonces, si y es igual a x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite, perdón, de x, y, cuando tienden a ser ambos. Y donde esté la y, reemplazo por x. Entonces queda x por x al cuadrado más x al cuadrado más 2. Entonces ya vemos que estamos otra vez en una variable. Entonces podemos simplemente decir que esto es el límite de x cuando tiende a 0, de x por x al cuadrado. X al cuadrado más x al cuadrado es 2 veces x al cuadrado más 2. ¿Y cuánto da ese límite, muchachos? Evaluando directamente a las x por 0, esto nos vuelve a dar 0. Entonces, aquí ya tuvimos otra prueba de que aparentemente el límite de esa función sí es 0. Pero ustedes dirán, ay, entonces uno cuándo sabe cuándo acabar. En realidad, muchachos, la más fácil es buscar un contraejemplo para demostrar que el límite no existe. ¿Queda claro? Bueno, sí, buscar un contraejemplo. En este caso, sí nos va a dar que el límite efectivamente es 0. Lo que quiero que miren es una cosa. ¿Qué pasa si yo quito el 2? Si yo quito el 2, aparentemente al principio también nos hubiera dado 0. Pero cuando aplicamos esta línea recta, nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 veces x al cuadrado. Y ese límite daría un medio. O sea, ahí llegaríamos a una discrepancia. Nos daría que por un lado el límite es 0 y por un lado el límite es un medio. Entonces, si llegan a algo que se contradice, entonces ustedes simplemente dicen, ah, no, el límite no existe. Entonces, en cálculo en varias variables es más fácil demostrar como que el límite no existe. Obviamente hay límites que sí existen. Y ya vamos a ver con otro ejemplo más centradito, cómo demostrar efectivamente de que ese límite sí existe. Pero para demostrar de que ese límite sí existen, nos tenemos que apoyar es en el teorema de estricción o en el teorema del sándwich o en el teorema de comparación. ¿Queda claro, muchachos? Así generalmente es como se aplicaría la idea del límite. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Esa límite la expliqué por encimita porque ya se me está acabando el tiempo